Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yulis Santana, soy participante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, pertenezco a la Escuela de Psicología. A continuación estaré presentando un informe sobre la personalidad según el budismo. Sabemos que la personalidad son las características que definen a una persona. La personalidad permite construir una identidad propia de adaptarse al mundo y al entorno. Caracteriza a las personas y las hace únicas, incluyendo rasgos tanto positivos como negativos, o más bien considerados socialmente así, como por ejemplo el mal humor, la ira, el optimismo, la rabia, la alegría, entre otros. La personalidad abarca varias características que son comunes y que definen a una persona. El budismo es un sistema filosófico que tuvo su origen en las enseñanzas de Buda, siglo VI a.C. Se caracteriza por creer en la reencarnación y en aspirar a alcanzar el nirvana a través de una actitud de contemplación, austeridad y disciplina moral. El budismo es conocido como una corriente filosófica y religiosa, en lo cual no creen en ningún dios, pero sí creen en la presencia espiritual suprema. Es decir, el budismo es una corriente que no es teísta. Sus principios se basan en los conocimientos de la naturaleza. Las personas practicantes de este modo de vida pueden llegar a un armonioso entrenamiento espiritual y del manejo de la psiquis. Conceptos de personalidad y budismo. La personalidad se identifica como una parcela de funcionamientos personal que es resistente al cambio. Se encuentra consolidada y posee una generalidad y coherencia de respuestas en distintos tiempos y contextos ante situaciones distintas. Se refiere a formaciones psicológicas integradas con niveles de organización y jerarquización. El budismo es un medio de transformación individual y social que ofrece simplemente sus características y enseñanzas a cualquier persona que desee aprender. La gente puede tomar tanto como desee, como poco o mucho. Es posible practicar la meditación con el fin de obtener un bienestar y sosiego, y podemos querer seguir el camino budista hasta encontrar la iluminación. El budismo es un camino de enseñanzas prácticas. Las prácticas budistas, como la meditación, son un medio para que uno mismo se transforme, desarrollando las cualidades de la conciencia como la bondad, la sabiduría. La experiencia desarrollada dentro de la tradición budista durante miles de años creó un recurso incomparable para aquellos que desean seguir un sendero del desarrollo espiritual. La naturaleza de la personalidad en el contexto budista. La psicología budista es una idea que, aunque puede parecer pesimista, es esperanzadora. Claro está, la naturaleza de la vida humana es el sufrimiento. A partir de ahí se propugnan 4 nobles verdades. Estas contienen la mayoría de las enseñanzas de la psicología budista y son la base que la sustenta en este tipo de meditación. En diferentes escuelas budistas existen varias clasificaciones de personas según el nivel de su realización. Estas clasificaciones comienzan por personas ordinarias que llevan varias vidas mediocres y que están en la vía de la liberación. Luego se presentan diferentes categorías de personas nobles que se encuentran en distintas etapas del sendero de salvación. Esto último tiene una estrecha analogía a la percepción y concepción budista. Convencionalmente existe un torrente de un río que siempre lleva el mismo nombre, mas el agua cambia constantemente. De una manera similar existe, según el budismo, una personalidad convencional de elementos psicofísicos transitorios. La personalidad y ser esencial. Bueno, hay numerosos cuestionarios para identificar nuestro tipo de personalidad, bastante diría yo. El modelo de las 5 grandes dimensiones es uno de los más reconocidos por los estudiosos de la conducta humana.
No existen, en cambio, clasificaciones de ninguna índole alrededor del ser esencial. Nuestro ser esencial es nuestra personalidad, hipotéticamente pura y auténtica, resaltando que son pocos los individuos descontaminados y libres de influencias dañinas. Quienes se encuentran en tan deseable estado no se vanaglorían de un desarrollo mental. El ser esencial influye en nuestra personalidad en la medida en que abre las puertas para que nos desplacemos en la dirección apropiada, que no es estándar, universal y que no aplica calificativos de correcta o inadecuada, no para nada. El ser esencial resulta ser una sustracción de condicionamientos y remanente genético. Es diferente a cada individuo. En consecuencia, a las respuestas a las preguntas del comienzo de esta nota es negativa. No, definitivamente no. El comportamiento de el ser esencial es individual y diferente para cada persona. Las características principales de la personalidad, según el budismo, una de las características principales de la personalidad, según el personalismo, es la comunicación, el comportamiento, el conocimiento verdadero de su propia personalidad. Por el ser humano es imposible sin la comunicación. Debido a la aceptación por los budistas de la multitud de las personalidades convencionales y las posibilidades. Asimismo, las personalidades no es de ninguno de los skandhas por separado, sino que son una realidad nominal que nace y hace referencia a la combinación particular de estos en un proceso dinámico de una situación constante. El budismo niega el valor individual de la persona, lo que hace diferente a cada uno de los seres vivos, que es parte de una ilusión. La personalidad es algo efímero, no representa un valor como es planteado por el personalismo occidental. Por otro lado, la concepción de existencia clínica desvalúa la idea de la singularidad de cada persona. El personalismo sostiene la unidad de principios del material y espiritual y esta unidad se manifiesta al ser humano y que debe ser un objeto central del conocimiento. Igualmente, el budismo se caracteriza por ser una religión en este sentido antropocéntricamente. La figura del ser humano iluminado está por encima de cualquier ser sobrenatural, de equidad o espíritu. El humano es el único ser capaz de alcanzar la iluminación. Por eso el nacimiento humano es visto como el más feliz de todas las posibles en el Samara. Por otro lado, el objetivo es trascender a la condición humana, cuyas capacidades son solo un medio para poder alcanzar la realidad superior, donde ya no queda rastro de características humanas. El budismo, al igual que otras tradiciones filosóficas de Oriente, hace énfasis en la identidad del sujeto y el objeto, a diferencia del mainstream en filosofía occidental. Se basa en la epistemología de la contraposición del sujeto. A su vez, el personalismo se ha caracterizado por sus intentos de superar dicha contraposición de la filosofía clásica, reemplazando al sujeto por la personalidad. Así, el budismo niega el valor de la individualidad de la persona. El budismo reconoce la tendencia de todos los seres vivos hacia la felicidad. Sin embargo, cualquier noción de la felicidad que no concuerde
con el ideal soteriológico budista es considerada farsa. No puede existir una felicidad individual genuina, diferente a la que se sostiene en la liberación. La verdad es una sola. La doctrina de amor universal y la compasión hacia todos los seres vivos conforman una faceta importante de la ética budista. El tema del autosacrificio se observa claramente en el legado espiritual de esta religión. En conclusión, el fenómeno de la personalidad, en virtud de la complejidad y su estructura, es psicofísica, representa uno de los problemas actuales de estudio, tanto fisiológicos como religiosos, así como científicos. Las investigaciones de la naturaleza de la personalidad pueden brindar un modelo para la superación de la crisis en los componentes y espirituales de la existencia humana. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.